Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Listos para una inversión profunda en la mente de Franz Kafka? Hoy vamos a desmenuzar la metamorfosis. Ya saben, esa historia que te deja pensando, ¿qué rayos acabo de leer? Pues sí, Kafka, un maestro del absurdo, de la angustia existencial y de lo grotesco. Prepárense para una buena dosis de realidad distorsionada, ¿eh? A Kafka le encantaba jugar con nuestras mentes. Sí que sí. Imagínate despertarte un día y ¡pum! Convertido en un insecto gigante. ¿Cómo reaccionarías? Pánico total. ¿O renunciarías al trabajo de una vez por todas? Bueno, nuestro protagonista Gregorio Samsa parece que le preocupa más perder el tren para ir a trabajar que la transformación en sí misma. Imagínate. No manches. Esa es una de las primeras pistas de que Kafka nos está hablando de algo más profundo, ¿no? De esa alienación que muchos sentimos en la vida moderna. Es cierto, Kafka no se anda con rodeos. Nos avienta la historia justo cuando Gregorio se despierta con ese nuevo cuerpo, horrible, lleno de patas, antenas. Sí. Uf, lo describe con tanto detalle que casi puedes sentir la repulsión. Exacto. Y esa es la genialidad de Kafka, ¿no? Nos obliga a confrontar lo absurdo de la situación. Pero con una frialdad que te deja perturbado, es como si nos dijera, aquí tienen esta situación grotesca, ahora lidien con ella. Totalmente. Y lo que me impacta es la reacción de Gregorio. En vez de entrar en crisis existencial, se preocupa por cosas tan mundanas como el trabajo. Es como si su mente no pudiera procesar la magnitud de lo que le sucedió. Claro, porque en el fondo, Gregorio es un reflejo de nosotros mismos, atrapados en la rutina, en las obligaciones, olvidando lo que realmente importa. Kafka está criticando la deshumanización del hombre moderno, que se convierte en una pieza más de la maquinaria social. ¿Y su familia? Primero la preocupación, el miedo, luego la negación, el rechazo. Al final, Gregorio se convierte en una carga para ellos, un estorbo. Es un reflejo cruel, ¿verdad? De cómo la sociedad margina a lo diferente, a lo que no encaja en los moldes preestablecidos. La familia de Gregorio no puede aceptar su nueva forma, su otredad. Y eso los lleva a aislarlo, a rechazarlo. Exacto. Y lo que me impresiona es cómo Kafka describe el espacio. La habitación de Gregorio, que antes era su refugio, se convierte en su prisión. Sí. Las paredes se van cerrando sobre él, ahogándolo. Exacto, a medida que Gregorio se aísla, la habitación se va deteriorando, se llena de polvo, de cosas inútiles. Sí. Es un reflejo de su propio estado mental, ¿no? De cómo se va hundiendo en la desesperación. Y la escena del violín. Ah. ¡Qué escena tan poderosa! Gregorio encuentra consuelo en la música, una chispa de humanidad en medio de todo ese caos. Pero incluso eso les ha arrebatado. Es una escena desgarradora, sí, porque nos muestra la última conexión de Gregorio con su pasado, con su humanidad. Y cuando la pierde, se queda completamente solo, abandonado a su destino. Es brutal, pero al mismo tiempo brillante. Kafka nos deja sin respuestas fáciles, ¿no? Nos obliga a cuestionarnos qué significa ser humano, cómo nos relacionamos con lo diferente, con lo que nos asusta. Claro. Y aquí es donde entra la figura del jefe, ¿no? Un personaje autoritario, que representa el sistema, la presión social. No le importa la situación de Gregorio, solo le interesa que siga produciendo, que no falle a sus obligaciones. Exacto. El jefe es un símbolo de esa deshumanización que mencionábamos antes, de cómo la sociedad nos reduce a nuestra función productiva, sin importar lo que nos pase a nivel personal. Totalmente. Y la familia al final también cae en esa trampa. Se preocupan más por el qué dirán los vecinos, por mantener las apariencias, que por el bienestar de Gregorio. Es una crítica mordaz, sí, a la sociedad burguesa de la época, a sus valores superficiales, a su hipocresía. Kafka nos está mostrando la cara oscura de la modernidad, la pérdida de la conexión humana en un mundo cada vez más individualista. Exactamente. Y va a ser de todo, hay momentos de ternura, de compasión. La madre, por ejemplo, se debate entre el amor por su hijo y el rechazo que le produce su nueva forma. Es un personaje complejo, lleno de contradicciones. Sí. Y la hermana, Grete, al principio es la que más se preocupa por Gregorio, la que intenta cuidarlo, pero poco a poco ella también se va alejando, va perdiendo la esperanza. Es como si la transformación de Gregorio también la transformara a ella. Es cierto. Y no podemos dejar de lado el lenguaje de Kafka. Cómo utiliza las palabras para crear esa atmósfera de irrealidad, de pesadilla. Es preciso, detallista, casi clínico. Pero al mismo tiempo nos transmite la angustia, la confusión, la desolación de los personajes. Es un lenguaje que te atrapa, ¿verdad? Que te hace sentir la incomodidad de Gregorio, la claustrofobia de su habitación, el peso de la mirada de su familia. Totalmente. Y no podemos olvidar el humor negro que impregna toda la obra. Situaciones absurdas, diálogos disparatados, una ironía constante que nos hace reír, a pesar de la tragedia que se está desarrollando. Es como si Kafka nos dijera, la vida es absurda, grotesca, pero también podemos encontrarle el lado humorístico, aunque sea humor un poco macabro. Exacto. Y eso nos lleva a una de las preguntas centrales de la metamorfosis. ¿Qué significa ser humano? ¿Dónde está el límite entre la normalidad y la monstruosidad? Somos realmente tan diferentes de Gregorio Samsa. Ese insecto que
Alguna vez fue un hombre común y corriente. Preguntas que no tienen respuestas fáciles, ¿no? Pero que nos obligan a reflexionar sobre nuestra propia existencia, sobre nuestra relación con el mundo y con los demás. ¿Y tú, querido oyente, qué piensas? ¿Te has sentido alguna vez como Gregorio? Incomprendido, aislado, atrapado en una situación que no puedes controlar. Sigue con nosotros en esta inversión en la metamorfosis, porque aún hay mucho que descubrir en esta obra maestra del absurdo. Y fíjate, ¿no? Que a pesar de todo lo que hablamos, a pesar de la tragedia, hay un pequeño rayo de luz al final del túnel. Después de la muerte de Gregorio, la familia experimenta una especie de liberación. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, es cierto. Es como si les hubieran quitado un peso de encima. Salen de paseo, hacen planes para el futuro. Hasta Goethe, que había estado tan absorbida por el cuidado de Gregorio, de repente florece. ¿Verdad? Es como si la presencia de Gregorio, incluso transformado en insecto, los hubiera mantenido atados en una realidad que ya no les pertenecía. Su muerte, por más terrible que sea, les permite liberarse de esa carga y empezar de nuevo. ¿Será que Kafka nos está diciendo que a veces hay que dejar ir, aunque duela? Que aferrarse a pasado, a lo que ya no es, solo nos causa sufrimiento. Es una interpretación posible, sí. La metamorfosis está llena de ambigüedades, de múltiples lecturas. Cada quien puede encontrar su propio significado en la obra. Claro. Lo que sí es claro es que hay una crítica social muy fuerte, ¿no? La familia de Gregorio representa a la clase media de la época, con sus miedos, sus prejuicios, su obsesión por el dinero. Exacto. Recuerda cómo el padre al principio se deja vencer por la apatía cuando pierde su trabajo. Pero en cuanto Gregorio empieza a ganar dinero, se acomodan, lo dan por sentado. Se convierten en parásitos de Gregorio, ¿no? Lo ven como una máquina de producir dinero, más que como un miembro de la familia. Y fíjate que la sociedad también lo trata como un insecto. El jefe, los huéspedes. Nadie lo ve como un ser humano. Lo reducen a su función. El vendedor, el que trae el dinero a casa. Cuando ya no puede cumplir esa función, los descartan sin miramientos. Es una crítica, sí, a la deshumanización que produce el sistema capitalista, que nos convierte en piezas intercambiables de una gran máquina. Totalmente. Y hay otra capa de lectura, una dimensión psicológica muy profunda. La transformación de Gregorio puede verse como una metáfora de la alienación, del aislamiento, que todos podemos sentir en algún momento. Esa sensación de no encajar, de ser diferentes, de que nadie nos comprende, de que hablamos un idioma que nadie más entiende. Y el miedo a lo desconocido, a lo que no podemos controlar. Que en el caso de la familia de Gregorio se convierte en rechazo, en violencia. Prefieren negar la realidad a enfrentarla. Lo interesante es que Kafka no juzga a sus personajes, ¿no? Los presenta con una mezcla de compasión y humor negro. Nos permite ver sus debilidades, sus contradicciones, sin caer en la condena moral. Sí, es como si nos invitara a reflexionar sobre nuestra propia condición humana, sobre nuestras contradicciones, nuestros miedos, sin darnos respuestas fáciles. Exactamente. Y fíjate en cómo Kafka utiliza el lenguaje. Es preciso, detallado, casi clínico. Pero al mismo tiempo crea una atmósfera de irrealidad, de pesadilla. Es como si nos transportara a un mundo absurdo, donde lo imposible se vuelve cotidiano, donde la lógica se rompe y la realidad se distorsiona. Ajá. Y donde los personajes se ven obligados a confrontar sus propios límites, sus propios monstruos. La metamorfosis es una obra que te deja pensando, que te remueve por dentro. Te obliga a cuestionar tus propias certezas, tus valores, tu percepción del mundo. Y a mirar con otros ojos a la sociedad, a la familia, a ti mismo. Es cierto. Y ahora, querido oyente, te pregunto, ¿te has puesto a pensar en tu propia metamorfosis? ¿Verdad? En esos momentos en los que te has sentido extraño, diferente, incomprendido. ¿Cómo has reaccionado? ¿Cómo han reaccionado los demás? Kafka nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad a través del espejo de lo absurdo. Y a encontrar la belleza, la compasión, incluso en lo más grotesco. Porque al final, todos somos un poco Gregorio Samsa, buscando nuestro lugar en un mundo que no siempre nos comprende. Y ya que hablamos de sentirnos como Gregorio, no podemos dejar de lado la descripción física, ¿no? Esa que Kafka nos da de él. Es tan vívida, tan detallada que se te queda grabada en la mente. Totalmente. Esa imagen del cuerpo, ¿no? De insecto. Con todas sus patas, sus antenas, su caparazón, es repulsiva, sí, pero al mismo tiempo tiene algo de fascinante. Es que Kafka no escatima en detalles. Nos describe la textura de su piel, la forma en que se mueve, los sonidos que emite. Es como si quisiera que sintiéramos la misma incomodidad que Gregorio en su nuevo cuerpo. Claro, porque a través de esa descripción física, Kafka nos está hablando de la transformación interna, ¿no? De Gregorio, de cómo su mente, su espíritu se van adaptando a esa nueva realidad, a esa monstruosidad. Exacto.
Y la familia, al tener que confrontar esa imagen, también se ve obligada a confrontar sus propios miedos, sus propias repulsiones. Es como si la transformación de Gregorio sacara a la luz la parte más oscura de la naturaleza humana. Es cierto. Y fíjate en cómo Kafka utiliza la comida como símbolo. Al principio, Gregorio todavía tiene apetito por la comida humana, ¿no? Por los sabores que le eran familiares. Ajá. Pero a medida que se va alienando, sus gustos cambian. Empieza a preferir la comida podrida, la basura. Es como si su cuerpo, su mente, se estuvieran adaptando a su nueva condición de insecto, rechazando todo lo que le recuerda a su pasado humano. Totalmente. Y la familia, al negarle la comida adecuada, está también negando su humanidad, ¿no? Es una forma de rechazo, de abandono. Lo tratan como un animal, como una plaga de la que hay que deshacerse. Sí. Y hablando de rechazo, no podemos olvidar la escena del violín. Es un momento de belleza en medio de tanta oscuridad, un destello de esperanza. Gregorio, al escuchar la música, recuerda por un instante quién era. Recupera su sensibilidad humana. Es un momento muy poderoso, sí, porque nos muestra que Gregorio, a pesar de su transformación, todavía conserva algo de su esencia, de su alma. Pero la música también desencadena la tragedia. Los huéspedes se asustan al verlo y la familia se da cuenta de que ya no pueden ocultarlo más. Es el punto de no retorno. A partir de ahí la situación se precipita hacia el final inevitable. Y la muerte de Gregorio, aunque trágica, también es una especie de liberación, ¿no? Finalmente encuentra la paz que no pudo tener en vida. Es curioso cómo Kafka nos presenta la muerte de Gregorio. No hay dramatismo, no hay sentimentalismo, es casi un hecho trivial, una consecuencia lógica de su transformación. Y la familia, en lugar de sentir tristeza, experimenta una sensación de alivio. Es una reacción cruel, sí, pero comprensible. Han estado viviendo en un infierno durante meses, cargando con la culpa, el miedo o la vergüenza. La muerte de Gregorio les permite finalmente cerrar ese capítulo y volver a la normalidad. O al menos a una nueva normalidad, ¿no? Porque la experiencia de Gregorio los ha marcado para siempre. Han visto el abismo de la condición humana, la fragilidad de la identidad, la crueldad de la sociedad. Y nosotros, como lectores, también quedamos marcados por la experiencia de Gregorio. La metamorfosis nos obliga a mirar de frente lo absurdo, lo grotesco, lo incómodo. Nos hace cuestionar nuestras propias certezas, nuestros propios límites. Y nos deja con una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si nosotros de repente nos despertáramos convertidos en insectos? ¿Cómo reaccionaría el mundo? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros mismos? Kafka no nos da respuestas, pero nos abre un camino para explorar esas preguntas, para confrontar nuestros miedos, para buscar la belleza, la compasión, incluso en los lugares más inesperados. Y con esto, querido oyente, llegamos al final de nuestra inmersión en la metamorfosis de Franz Kafka. Esperamos que te haya provocado, que te haya hecho pensar, que te haya dejado con esa misma sensación de inquietud y fascinación. A nosotros. ¿Y cuál? Recuerda que la realidad puede ser tan absurda como la ficción. Y que a veces la transformación más importante no es la que ocurre en nuestro cuerpo, sino la que ocurre en nuestra mente, en nuestro corazón. Hasta la próxima.